El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, presentan Los Guardavoces, un espacio donde las voces de los pueblos indígenas se escuchan. Los Guardavoces, el lugar donde se difunde y revitaliza la riqueza lingüística de nuestro país. Los Guardavoces, con Rogelio Hermenegildo. Bienvenidas, bienvenidos, Ciudadana 660 te acompaña con todas las voces. Estamos en vivo aquí en cabina en 660 te acompaña precisamente, y con el gusto de saludarles en otra emisión de Los Guardavoces, y para conducir este programa el mismísimo Rogelio Hermenegildo. ¿Cómo estás, Ro? Maro, muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos quienes nos escuchan. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Los Guardavoces. Y pues nosotros muy contentos, como cada semana, de que nos estén acompañando, de que juntos pues vayamos conociendo más acerca de toda esta diversidad lingüística que existe en nuestro país, de toda la gente que hace posible que las lenguas se sigan hablando. Entonces, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Recordemos que el pasado 25 de noviembre pues se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un tema donde los mexicanos, por supuesto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir hablando de él, cómo podemos contribuir cada persona, cada mexicano, desde nuestras casas para que justamente erradiquemos esta violencia. Y pues bueno, hoy nos va a acompañar Arcelia García Santiago en la primera parte del programa, así que pues como ves, Manu, vámonos a la primera sección de nuestro programa. Adelante. Entrevista y palabra. Los escuchamos, Ro. Pues ya estamos aquí de regreso y justamente con esta primera sección en esta entrevista que le vamos a hacer a la colega Arcelia García Santiago. Pues ella actualmente es la coordinadora en México de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y ha sido también delegada en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas como vocera oficial de las recomendaciones en temas de paz, tierra y territorio. Así que, Arcelia, muy buenos días y gracias por estar aquí en Los Guardavoces. Muchas gracias, Rogelio, muchas gracias, Amaro, saludamos a todo tu auditorio y pues nosotras muy contentas de siempre compartir información desde las comunidades y sobre todo desde las mujeres indígenas en la radio. Muchas gracias. Arcelia, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros y sobre todo compartir y a reflexionar y ver cómo podemos contribuir. Creo que es un trabajo, le quito el creo, es un trabajo de toda la sociedad, de todos, los padres de familia, los hombres, por supuesto, en la casa, educar a nuestros niños, en fin, niños y niñas. El pasado 25, como decíamos, se conmemora este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y pues también aquí en la parte de la Secretaría de Cultura se ha decidido que tengamos todos estos días justamente pues de reflexión, ¿no? Que estemos reflexionando sobre el tema, pero sobre todo que actuemos en el tema. Para ti, Arcelia, ¿qué significa este día? Bueno, conmemorar el Día Internacional sobre la No Violencia y continuar 16 días de activismo me parece una acción muy afirmativa de parte de toda la sociedad civil y sobre todo proponer desde las voces de las mujeres indígenas, ¿no? Hacer visible los retos y los desafíos que aún tenemos nosotras como mujeres indígenas en las diferentes desigualdades, pero sobre todo proponer acciones concretas para que también podamos coadyuvar a este proceso de la disminución de las diferentes violencias, ¿no? Porque uno de los primeros retos justo es de que no existen datos desagregados para saber cuántas mujeres indígenas están viviendo violencia en esta cuestión del COVID, ¿no? En esta pandemia. Y muchas de ellas, pues, también no conocen sus derechos y el acceso a la justicia también es un reto muy importante, porque para tener acceso a la justicia necesitamos que los traductores también hagan su trabajo, que desde la estructura del Estado pues se designen recursos para que se lleve realmente un acceso a la justicia propia y también desde el derecho positivo, ¿no? Totalmente de acuerdo, más que por supuesto la conmemoración de este día, pero que nos da paso a lo que ya mencionabas, a este activismo, a hacer acciones concretas, a tenerlas.
Y como también lo mencionabas, no hay datos oficiales, pero pues en los medios de comunicación encontramos que durante esta pandemia quisiéramos conocer tu opinión acerca del incremento justamente de la violencia en el hogar. Pues mira, es una realidad. Nosotras desde la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México estamos haciendo un diagnóstico participativo comunitario para saber cuál es la situación de las mujeres indígenas frente al COVID-19 en tema de la violencia, pero también nos encontramos que no solamente es el tema del COVID, ¿no?, sino el tema de los desastres naturales, o sea, cómo se incrementan estas violencias y cómo afectan de manera física y psicológica estas situaciones naturales y no naturales a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces las desigualdades están. Te digo, desde la Alianza Mujeres Indígenas estamos ahorita impulsando un diagnóstico participativo comunitario y bueno, ya también les estaremos informando qué resultados fueron los que arrojaron, pero sí decirte que tenemos que trabajar en conjunto para que las mujeres indígenas que estamos en estos procesos, pues también hagamos un reporte a nivel de Naciones Unidas, a nivel de relator especial sobre pueblos indígenas y que estos resultados se puedan conocer. Totalmente de acuerdo, Arcelia. Oye, ¿cómo pueden participar las mujeres? Es decir, a lo mejor algún correo, alguna página donde pues este diagnóstico puedan formar parte todas las mujeres que tienen información, que son sujetas, por supuesto, de esta violencia o que han visto de cerca toda esta parte, ¿no? Como decías, no solo esta violencia física, psicológica, pues, sino también natural. ¿Hay algún dato de contacto donde podamos hacerlo, Arcelia? Sí, nos pueden contactar a través de nuestra página internet, que es www.alianzami.org. Y bueno, también te platico que hemos convocado a compañeras indígenas de nuestra organización a nivel nacional para coadyuvar en este proceso, pero sobre todo que cada año nosotras hacemos un diplomado de liderazgo ahí con diferentes organizaciones como el FILA, que es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y para fortalecer las capacidades de todas nosotras, ¿no? Porque sí es cierto y está documentado que nos hace falta conocer nuestros derechos, pero también impulsar proyectos de incidencia que desde el liderazgo propio de las mujeres indígenas pues disminuyan los diferentes tipos de violencia, ¿no? Porque a lo mejor ahora estamos hablando de un tema de violencia física que se ha incrementado durante la pandemia, que no existen datos desagregados, que no tienen un traductor, que muchas de las mujeres indígenas pues dependen económicamente de su agresor. Entonces, ¿cómo los dejas, no? Entonces luego después preguntan, ¿y por qué siguen aguantando esas violencias? Pues porque es una cuestión estructural. Es una cuestión de la violencia social también, entonces desde la propia cultura, ¿no? Por la famosa frase de que esta cruz te tocó y ahora te aguantas, ¿no? Pero no se tiene que hacer así, tenemos que darle herramientas sociales, psicopedagógicas, desde la medicina tradicional, herramientas jurídicas para que también puedan ejercer esos derechos las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, sí son diferentes retos, pero como una sociedad organizada podemos hacer algo para disminuirla. Y que nos toca a todos, El panorama es complicado. Sí, el panorama está muy complicado, porque bien lo dices, hay que cambiar estructuras, hay que cambiar formas de pensamiento que son generacionales. La pregunta que te quiero hacer es, ¿crees o consideras que la mujer que vive en los grandes municipios, en las ciudades, es menos violentada que las que están en las comunidades indígenas? Bueno, hablemos que varias de las comunidades indígenas son nativas, sí, pero ahora si lo vemos en un porcentaje, de acuerdo al último informe del FILAC, se habla que por lo menos el 51% de población indígena están en las ciudades, ¿no? Por este tema de la migración y en esta búsqueda de oportunidades. Entonces, la violencia de género
se da tanto en las comunidades indígenas como en las ciudades, ¿no? Y ahora yo siento que en las ciudades aún más, ¿no? Porque se da esa violencia social, esa discriminación, ese racismo, ¿no? Entonces hay muchísimos retos con los cuales se tiene que trabajar y sobre todo impulsar esos liderazgos de mujeres indígenas para que también coadyuven a estos procesos y hacer visibles las diferentes violencias, la violencia política, la violencia psicológica y las otras, ¿no? Que también están implícitas tanto en las mujeres rurales, tanto en las mujeres de la ciudad. Sí, como lo pintas es un panorama general. Arcelia, no sé si a lo mejor ustedes tengan una serie de recomendaciones de cómo deben quizá actuar las personas, las mujeres que sienten que en sus hogares pues no es seguro para ellas, ¿no? Cuando hay este tipo de violencia. ¿Qué deben de hacer? Porque lo dices bien, a lo mejor nos quedamos de, híjole, esta es mi cruz y mi modo. Y a lo mejor no tenemos más información, que yo creo que también eso ocurre muchas veces, que como no tienen información pues se quedan en ese sentido. ¿Hay algunas recomendaciones de cómo, no sé si recomendaciones, pero cómo decirle a estas mujeres que pueden salirse de este círculo desafortunado que genera la violencia? Pues mira, para empezar el término violencia lo han acuñado como una forma de contraponer al tema de paz, ¿no? A nivel de Naciones Unidas lo que se ha trabajado, por ejemplo, es el tema de paz. Nosotras desde la Alianza impulsamos hace un par de años un proyecto que se llamaba Mujeres Indígenas Sembradoras de Paz con Justicia y Dignidad, que este proyecto trataba de precisamente de hacer cursos de fortalecimiento de capacidades en derecho, pero en los idiomas nativos, en los idiomas de las regiones, claro. Y también impulsar redes de apoyo que acompañen esos procesos de defensa de derechos, ¿no? Y justo se pronunciaron 3 actividades, una en Sonora con las compañeras del norte, otra en Puebla con las compañeras náhuatl, y en Oaxaca iba a ser una tercera actividad en Juchitán, pero justo el día que estaba programado, hubo una balacera en Juchitán, y ya a través de nuestro enlace, el municipal ahí, que era Guadalupe Ríos, una hermana zapoteca, pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces eso habla de que tenemos que seguir trabajando, porque hay muchísimas violencias a lo largo de nuestro país, y que las mujeres indígenas pues son realmente vulnerables en esta situación. Gracias, mi querida Maru. Pues bueno, seguimos platicando con nuestra compañera Arcelia. Nos está pues dando este panorama general acerca de todas las acciones que ellos están haciendo justamente como pues digamos como asociación, como trabajo a favor de las mujeres. Oye, Arcelia, cuando me quedé pensando en el corte, todos los tipos de violencia, ¿no?, que hay, lo decías bien, no solo es en el hogar, por supuesto, condenable todas, pero también está cuando las mujeres salen a la calle, cuando se les discrimina por cuestiones laborales, por cuestiones de lengua. En todos lados está esta discriminación, Arcelia. Arcelia, ¿nos escuchas? Arcelia. Hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. No sé si escuchaste la pregunta, Arcelia. Sí, la escuché. Gracias, Rogelio. La discriminación y el racismo siempre está presente en muchos espacios, ¿no? De hecho, la CONAPRED en su último informe hace un énfasis en un listado de 7 grupos que ellos los llaman vulnerables, ¿no? 7 grupos vulnerables que están más propensos al racismo y a la discriminación, y en eso uno de los espacios son las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, pues claro que desde allí empiezan los retos y los desafíos. Ahora, ahora se vio la parte de la violencia física por lo de la pandemia. Sin embargo, pues la violencia política hacia las mujeres indígenas también está presente, ¿no? Seguramente no es materia de la litis de hoy, pero el próximo año, como parte de las acciones electorales, pues habrá muchísimo más
información, ¿no? Y después nos preguntamos, ¿pero por qué las mujeres indígenas no participan políticamente, no? Si está establecido en una constitución, en el artículo 4 constitucional, en el segundo, y también hay una ley que dice que 50 y 50, ¿no? Entonces, ¿por qué no participan las mujeres indígenas? Porque también tenemos varios desafíos, o sea, o atiendes tu casa o te vas a las campañas políticas, ¿no? O para hacer una acción política también tienes que tener recursos económicos. O también la violencia política en torno a los preceptos machistas y clasistas que existen, ¿no? ¿Te recuerdas cuando existió esta parte que el presidente dijo, bueno, una mujer indígena tiene que presidir el CONAPRED? Y una senadora del color azul alza la voz y dice, bueno, pues que no estábamos capacitadas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la violencia política, y eso fue una acción visible, y te imaginas todas las acciones invisibles y todas las discriminaciones invisibles que se dan a lo largo del día a día en las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, pues claro que las violencias están presentes, pero entonces las mujeres indígenas nos tenemos que organizar, tenemos que trabajar desde lo colectivo, desde la construcción de redes de acompañamiento, desde la construcción de redes de apoyo, desde visibilizar, como en este programa de los guardavoces, diferentes acciones que estamos haciendo, que estamos impulsando, pero también las propuestas que estamos haciendo, porque es real, no hay queja válida sin propuesta de acción, ¿no? No se vale nada más quejarnos, no, tenemos que proponer desde el accionar y desde la realidad de nosotras las mujeres indígenas. Oye, Arcelia, y ahora, ¿cómo participamos? Ya lo mencionabas, quizá este espacio es un granito de arena, por supuesto, en toda esta problemática que tenemos que enfrentar, pero desde nuestras casas, ¿cómo podemos participar cada ciudadano, cada persona, para ayudar justamente a erradicar, a volver todo esto de otra forma, de ser de manera de positivo, ¿no? Decía la declaración de esta senadora, por supuesto. Desde el lenguaje quizá tendríamos que estar cuidando, ¿no? Sí, pues yo creo que no hay ninguna receta mágica para esto, pero sí tenemos ¿qué recomendaríamos? Pues conocer y difundir los derechos de las mujeres indígenas, apropiarse de esos derechos que tenemos como mujeres, y desde una mirada intercultural ver cuáles son las necesidades propias de las mujeres indígenas para prevenir estos actos de violencia, y sobre todo coadyuvar en los procesos y acompañar estos procesos jurídicos, psicológicos, de gestión, de incidencia, ¿no? Porque pues todos tenemos buenas voluntades, pero el problema es que no se quede en las buenas voluntades. El gobierno tiene buena voluntad, las organizaciones tienen buena voluntad, pero dejémoslo de dejar en el tintero para ponernos a trabajar realmente en el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. Oye, Celia, pues bueno, nos has dado este panorama, por supuesto, lo vivimos, lo percibimos, ¿no? Las denuncias están, uno basta con leer los medios de comunicación y, en fin, encontraremos ahí toda esa parte. Decías, no solo las buenas voluntades, hay que ejercer acciones. Este es un trabajo interinstitucional, por supuesto, pero también irá de la mano con todas las asociaciones. Es decir, todos estamos metidos en el mismo asunto. ¿Cómo ponernos de acuerdo, instituciones, organizaciones, personas, todos prácticamente, Arcelia? Fíjate que ayer platicaba con una colega de la organización, una antropóloga muy activa, y ella nos decía, ¿no?, en la reunión que teníamos ayer, y me lo quedo mucho y te lo comparto. Por favor. Que decía, que nosotras como alianza hacemos varios talleres de fortalecimiento de capacidades, hacemos un diplomado de fortalecimiento de capacidades. Y entonces ella nos cuestionaba y nos preguntaba, y bueno, ¿y qué más vamos a hacer, no? Entonces me quedo con las recomendaciones que ella nos decía, ¿no? Tenemos que empezar a incidir en otras plataformas, en las secretarías de Estado, en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, en las locales y en las federales también, ¿no? Porque
sí tenemos que empezar a mover paradigmas, pero también a ejercer nuestros propios derechos desde las diferentes plataformas institucionales que tenemos, desde las diferentes secretarías, porque justo a nivel de las diputaciones nacionales, pues nada más está una diputada federal, ¿no? La ingeniera Irma, y aún así la ingeniera ha vivido muchas situaciones de violencia política. Entonces, te has preguntado por qué no existe hasta el día de hoy una secretaria de Estado que sea una mujer y que sea indígena. Entonces, tenemos un reto de discriminación, tenemos un reto de racismo y sobre todo tenemos un reto de hacer valer nuestros derechos como mujeres indígenas y ciudadanas. Totalmente de acuerdo, Arcelia. Arcelia, esta Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México tiene una perspectiva, por supuesto, tiene un termómetro de lo que está sucediendo en nuestro país y prácticamente en Centroamérica. Te preguntaría, ¿la situación en Sudamérica, en otras partes del mundo, es muy similar a la que se vive en nuestro país? Sí, definitivamente. La alianza está presente en 6 países de Centroamérica. Uh-huh. Y este diagnóstico que te platicaba al inicio del programa lo estamos haciendo a nivel de Centroamérica y México, y de verdad que la situación no es tan diferente, ¿no? No es tan diferente, y aún así pues seguimos trabajando con estos retos, ¿no? ¿Qué nos ha funcionado a nosotras como alianza? Pues primero, organizarnos. Segundo, trabajar en red. Tercero, hacer este tipo de informes alternativos y presentarlo a los diferentes mecanismos nacionales e internacionales que pueden hacer recomendaciones a los diferentes estados, ¿no? Y estoy hablando de estados como países, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, pues no es diferente, de El Salvador, ¿no? Y te digo, y ahora con los desastres naturales y climáticos, pues ha incrementado la situación de pobreza, racismo, discriminación y violencia estructural en los diferentes países. Pero sí estamos haciendo propuestas concretas para que las mujeres indígenas pues puedan visibilizar estos procesos. Arcelia, pues de verdad nos da un gusto que estés platicando con nosotros, que nos des, que nos aportes pues todo este panorama acerca de todas estas actividades que están realizando y sobre todo seguir con este activismo que lo tenemos que hacer durante todo el año. Ahorita estaba viendo también su página electrónica, como bien dice, alianzami.org. Y ahí ustedes van a encontrar, me refiero al auditorio, a las personas que nos escuchan, pues la información acerca de todo lo que están haciendo. Los invitamos a que visiten esta página, que se pongan en contacto y que todos de alguna forma sigamos sumando contra este mal que es esta violencia, como lo explicabas, en muchos sentidos, y que por supuesto también todos podemos contribuir a reducirla enormemente. Arcelia, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Los Guardavoces y próximamente estaremos en contacto contigo. Claro que sí, un saludo para todos tus auditorios, a Maru y sobre todo a ti, Rogelio. Entonces les mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Maru, tenemos que ir a una pausa y pues vamos a la pausa con esta reflexión, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer también como personas, como individuos de una sociedad y para mejorar todas estas condiciones. Exactamente, gracias Rogelio. Vamos a la pausa en Ciudadana 660, todas las voces. Así es, seguimos ahí. Ustedes pueden encontrar muchos materiales acerca de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, todas las actividades que como instituto realizamos junto con otras instituciones, además de con otras organizaciones, y sobre todo usted busca el espacio de los materiales sobre el coronavirus y va a encontrar más de 1,000 materiales que por supuesto muchos de ellos, la gran mayoría, han sido o nos han hecho llegar a asociaciones, hablantes, escuelas, universidades, para que, pues, como bien lo saben ustedes, pues todavía tenemos que cuidarnos muchísimo de esta pandemia y hay que hacer todo lo posible para evitar más contagios. Así que los invitamos a que visiten www.inali.gov.mx y nosotros seguimos platicando, conversando con invitadas
que han hecho mucho trabajo justamente a favor de las mujeres. Todo esto en el marco, por supuesto, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue el pasado 25 de noviembre, y que pues bueno, tenemos estos días de activismo que aquí prometemos sea todo el año, ¿no? Siempre hacer conciencia, siempre hacer estos mensajes con estos invitadas, por supuesto invitados que también hacen este trabajo para que pues no generemos más violencia, para que podamos detenerla entre todos, para que podamos cambiar justamente pues toda esta situación social, económica, cultural que existe justamente en nuestro país de la violencia hacia las mujeres. Y pues bueno, en esta segunda parte del programa también nos acompaña Rosa María Castro Salinas. Ella es orgullosamente afromexicana. Y Rosa María, te saludo y bienvenida aquí a Los Guardavoces. Hola, ¿qué tal? Pues es un gustazo. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, ahora sí, como dicen por ahí, claro y fuerte. Gracias. Buenas tardes, primeramente. Agradezco al INALI la invitación a ustedes que están ahí, pues la cabina. Muchas gracias. No sé. Oye, Rosa María, pues bueno, muchos años ya trabajando como consultora, también como facilitadora empresarial en el área de negocios, pero también en el enfoque de género, en el empoderamiento de las mujeres, en los derechos y liderazgo femenino, pues entre otras trabajos, otras actividades que estás haciendo. Cuéntanos, Rosa María, desde tu perspectiva, ¿dónde estamos situados? Danos un diagnóstico breve de cómo está la situación, desafortunadamente, de la violencia en nuestro país en contra de las mujeres. Sí, mira, pues normalmente yo me muevo por la región de la costa. Yo soy del municipio de Villa de Tututepec, de la comunidad de Charco Redondo, pero hace muchos años ya vivo aquí en Huatulco. Sin embargo, en tiempos normales, pues yo me muevo para la costa, por toda la costa, ¿no? De Oaxaca. Y bueno, la violencia en el caso del estado de Oaxaca, pues es muy grave. Pues es uno de los estados donde hay una gran violencia en contra de las mujeres y pues no se diga en la región de la costa. De las 4 regiones, bueno, el estado sabemos que se divide en 8 regiones. De las 4 regiones, lamentablemente, pues sí, la costa está dentro de estas 4 regiones con mayor violencia de género, con mayor violencia en contra de las mujeres, ¿no? Está Valles Centrales, está la región del Istmo, está la Cuenca y luego está la costa también, está dentro de esas 4 regiones, ¿no? Catalogadas con violencia. Oye, Rosa María, supongo que la violencia que encuentras ahí, no sé si también tengas, supongo que sí, un panorama también del país en otras regiones, ¿es muy similar? Fíjate que, bueno, en el caso de la costa, la violencia que más se da, digamos, es la violencia pues física y verbal hacia las mujeres. Digamos que en el tema de feminicidio sí hay casos, ha habido casos. El año pasado hubo algunos casos pues que se volvieron, digamos, en nuestra región emblemático. Tuvimos el caso de 2 presidentas municipales, ¿no? Entonces, luego en otra comunidad, en la comunidad de Santo Domingo, Armenta, una comunidad afromexicana, netamente, también hubo 2 mujeres que fueron lamentablemente asesinadas, ¿no? Entonces, pero digamos que, bueno, en comparación a otras regiones, no tanto en el tema del feminicidio, pero sí la violencia de género, es decir, la violencia machista y todos estos tipos de violencia que se dan en el caso de la población negra, pues también la discriminación, el racismo, todos estos tipos de violencia finalmente pues afectan muchísimo a la vida de las mujeres, ¿no? Oye, Rosa María, ¿cómo explicar esta violencia que pues por muchos años nos ha marcado? ¿Consideras que tiene mucho que ver con la parte cultural? Nosotros aquí hemos tenido muchos invitadas e invitados, y particularmente las mujeres, ¿no? Que vienen de comunidades, decían, bueno, pues fue un logro haber estudiado porque tuve que enfrentar muchas situaciones, ¿no? Incluso muchas de las tierras, por decir algo, pues son heredadas a los varones y no a las mujeres, en fin. ¿Cómo cambiar esta parte cultural? ¿Cómo cambiar este chip para que esta violencia, como la describes, pues deje de estar presente en las comunidades?
Sí, mira, primero quiero hacer como rápidamente un referente a lo que tú decías. Tenemos estas dos estructuras con las que las mujeres estamos pues enfrentándonos constantemente y que queremos desmontar o llevamos la lucha, que es el machismo y el patriarcado. Esas dos figuras, pues lamentablemente laceran la vida de las mujeres en nuestra región, como en muchas regiones y en muchos estados, ¿no? Entonces, es un asunto, pues, una cultura patriarcal, sin duda, una cultura machista, y luego, pues no, en el caso de la región de la costa, no ha habido ninguna acción, ninguna, ya no voy a llamar política pública porque eso ya es como demasiado, una acción afirmativa, digamos, que contrarreste o que busque disminuir, contrarrestar un poco, siquiera estas estructuras, ¿no? Que son muy graves y que pareciera que hay una justificación cuando se dice culturalmente, ¿no? Pero no, yo siento que no, creo que no debería de ser así, si no tendríamos que darlo desde esta parte de la cultura, ¿no? Sino que tendríamos como que pensar en cómo desmontar esas estructuras, pues con obviamente desde el Estado mexicano. Entonces ahí pues tenemos esta gran como falla de que no ha habido nada y por otro lado, bueno, ¿cómo podemos coadyuvar o mejorar esa situación, ir desmontando esas dos estructuras agresivas? Pues yo estoy convencida que es a través de la educación. ¿Sí? Las poblaciones negras, pues ya lo sabemos, y tenemos que repetir las veces que sea necesario, un tema muy grave es el acceso a la educación. Todavía tenemos altos índices de analfabetismo, altos índices de jovencitos que van desertando de la escuela, ¿no? Entonces eso es gravísimo porque no estamos dándoles las oportunidades para que estos chips precisamente vayan cambiando, ¿no? A mayor educación, sin duda, las cosas van cambiando. Y tú lo decías bien, cuántas mujeres pues antes no podían salir a estudiar. En nuestra región de la costa, en la población negra, todavía sigue dándose esta cuestión de que mira, yo tengo una referencia muy clara porque hace 45 años yo emigré de mi pueblito, Charco Redondo, para irme a la ciudad de Oaxaca para poder estudiar el bachillerato. Bueno, pues todavía en mi pueblito yo sigo viendo la misma situación, es decir, sigo viendo que las niñas se van quedando marginadas, que tienen menos posibilidades de ir a la escuela por ser niñas. Sigo viendo chicos que se quedan, nada más terminaron la secundaria y ahí ya se quedan, ¿no? Es decir, sigue pareciera que la educación es privilegio de algunos cuantos. No, eso lo vemos mucho en nuestra región de la costa y mucho más en la población negra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar estos chips? ¿Cómo podemos desmontar esas dos estructuras, el machismo y el patriarcado, si no estamos haciendo una acción tan básica como es asegurarnos que las y los jóvenes lleguen por lo menos a la educación media superior? Es decir, que tendríamos que tener como eso, una política pública que ayude a que nos asegure que la mayoría de los jóvenes van a terminar por lo menos la preparatoria. Una joven con preparatoria ya busca un nivel de vida pues diferente, ¿no? Sí, no cabe duda, Rosa María, que lo que dices y expresas, y sobre todo de viva voz, que la educación es el motor principal, ¿no? Para desmontar, como lo mencionas, estas estructuras que por mucho tiempo han prevalecido. Tenemos que ir a una pausa, si me lo permite, Rosa María, y seguimos aquí en Los Guardavoces platicando ya en este último bloque del programa, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto, aquí estoy. Pues una persona que ha estado trabajando, metida en todo este tema, justamente pues para coadyuvar, para contener toda esta violencia que sufren las mujeres. Rosa María, la parte quizá central, ¿qué tiene que hacer una mujer cuando es agredida en el hogar? Pareciera sencillo, pero también lo sabemos, ¿no? Muchas veces no tiene dónde ir, muchas veces quizá los propios hijos la detienen. En fin, hay una serie de circunstancias. ¿Qué puede hacer una mujer cuando se encuentra en esta situación? Sí, mira, Rogelio, yo creo, o lo que nosotras hemos aprendido a lo largo de estos años, y bien lo dices tú,
Llevamos muchos años en esta lucha, trabajando como diferentes frentes en nuestra organización AMCO, con la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, con la colectiva Ñatunda, o sea, el movimiento de mujeres afromexicanas, la red de organizaciones afromexicanas. Siempre estamos tratando de como ver todos estos mecanismos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es poco a poco hemos ido también dando a conocer, pues, los derechos humanos que tenemos las mujeres, que era un tema que desconocíamos totalmente en el caso de la población negra, ¿no? Las mujeres no teníamos como esta información, estos talleres, era como muy complicado, ¿no? De unos años para acá de pronto se hizo un boom y empezamos a trabajar esto. Entonces, es como básico conocer nuestros derechos humanos. Y luego empezar a trabajar pues la cultura de la denuncia, que ese es un tema muy complicado, muy complejo, porque sabemos que no es fácil para una mujer cuando está siendo violentada, pues asistir a poner una denuncia. Hay muchos factores que influyen. Uno pues es el miedo en primer momento, el segundo es que no tiene los recursos, el acceso a la justicia, ¿no? Es muy complicado, es un derecho que está establecido en nuestra Constitución, en las leyes, y en tantas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tantos instrumentos que tenemos. Sin embargo, a la hora de que se llega a las fiscalías, pues no hay la respuesta, ¿no? El primer encontronazo que se da a una mujer es la poca atención que se le da en estos casos. Muchas veces la revictimizan y eso pasa, pues, no es un asunto solo de Oaxaca, sino que prácticamente es en todo el país, ¿no? Entonces, eso es como también esto, el no tener recursos para moverse de su comunidad al lugar donde está la fiscalía normalmente, ¿no? Que se encuentra pues en las cabeceras municipales, en las ciudades más grandes. Ese es un problema también complicado, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo las organizaciones de mujeres es hablar de los derechos humanos y hablar de que las mujeres tenemos derecho a poner una denuncia y que la justicia es uno de los derechos humanos para los cuales hay que reclamarlo, hay que dejarle bien claro a las fiscalías de que es un derecho y que solo acudimos a ejercer ese derecho humano que tenemos del acceso a la justicia, ¿no? Pero definitivamente lo que nosotras procuramos como organizaciones es ayudarles explicándoles los derechos humanos y explicándoles cómo hacer una denuncia y también ayudándoles a muchas en el soporte psicológico, ¿no? Es decir, emocional. También las organizaciones tenemos como esos espacios donde podamos hablar también de esto y apoyarlas, ¿no? Oye, Rosa María, y volvemos al tema, la educación, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo justamente es esta tarea de prevención, es decir, dar información, porque bien lo mencionas también, el problema de acceso a la justicia para tener una justicia de calidad y sobre todo de atención especializada, pues estamos todavía muy lejos de ella, ¿no? Como bien lo mencionabas, llegas al NP, llegas con las autoridades y pues pareciera que la mujer es la responsable de per se, ¿no? De antemano. Sí, así es. Entonces, como uno de los procesos que hemos hecho nosotras las mujeres afromexicanas en nuestras zonas es hablar de todo esto y también como nuestros propios procesos de empoderamiento, ¿no? De estos conocimientos básicos que necesitamos las mujeres para poder nombrar. Primero había que nombrar, teníamos que empezar a nombrar las violencias que se viven, ¿no? Detectarlas, ubicarlas. De pronto las compañeras cuando empezamos a ir a las comunidades, me acuerdo que con Arcelia García, que acaban de entrevistar ustedes también, hicimos una gira por la región de la costa, por varios municipios negros, y en realidad muchas mujeres desconocían, ni siquiera podían identificar los tipos de violencia, ¿no? Es decir, la violencia patrimonial no la ubicaban, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión de que no se tiene como el derecho a la tierra, a tener el nombre de ser la dueña de la casa, cosas de esas, ¿no? Entonces, primero empezamos como a nombrar, a dar esos conocimientos básicos, este empoderamiento desde el conocimiento básico para poder pues acceder a lo demás, ¿no? Y actualmente estamos haciendo como algunas plataformas donde estamos hablando incluso con algunas fiscalías. Yo recuerdo que hace algunos años en un foro que hacemos aquí en Huatulco de Mujeres, invitamos a los señores fiscales de la región y nos sentamos con ellos a hablar. Escuchen, por favor, había como 200 mujeres, escuchen lo que quieren decir las compañeras para que vean ustedes cómo una mujer se siente cuando llega a una de las fiscalías y no se le atiende como debe ser, se atropella su dignidad humana.
Una mujer ya cuando es violentada ya va con su dignidad humana bastante vulnerable, ¿no? Y llegar a ese lugar y que ni siquiera se le atienda, ni siquiera se le mire a los ojos, ni siquiera se le dé un lugar privado para que pueda expresar lo que pasa, es muy grave, es muy complejo, y de ahí que muchas prefieren no denunciar, ¿no? Pero sin duda tenemos que seguir trabajando en la cultura de la denuncia, en la cultura de aprender de nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos humanos? También aprender a nombrar esas violencias, ubicarlas perfectamente bien para poder contrarrestarlas. Empezar a hacer un trabajo de prevención. Recuerdo muy bien cuando fuimos a hacer esa gira, trabajamos la prevención de la violencia, ¿no? Es decir, hablando de eso, la prevención de la violencia en las niñas, les hablábamos de qué es feminicidio, de qué es la trata, ¿no? Cómo tenían que cuidar también a sus niñas, a sus niños. Todos estos temas los hemos abordado. Oye, Rosa María, hay otra parte importantísima, los hombres. Sería bueno también, digo, se dice fácil, ¿verdad? Por supuesto, pero sí, las instituciones creo que se tiene que trabajar también justamente en sensibilizar a todo el género masculino, porque si bien es cierto, lo decíamos al principio de este programa, también hay muchos padres, ¿no?, en comunidades que tienen finalmente otra forma de ver, donde la igualdad entre sus hijas y sus hijos es pareja, por supuesto. La gran mayoría no lo es. Tendríamos que tener los hombres pues también muy presentes cómo se ejercen, a veces a lo mejor hay que decirlo también sin querer o no de manera consciente, esa violencia, ¿no crees? Sí, yo creo que actualmente ya se está hablando mucho de las nuevas masculinidades. Aquí en Oaxaca, el otro día estuvimos en una reunión con la Secretaría de las Mujeres, y ya pronto se va a instalar, por ejemplo, una escuela de nuevas masculinidades, escuela para hombres violentos y todo eso. Entonces son como estos procesos que empezamos a visibilizar ya aquí en Oaxaca, en la región de la costa, y me parece que aquí en Huatulco vamos a empezar. Entonces será como un referente que nos servirá también para ir pensando como en la región. Quizá, sabes que trabajando un poco con los jóvenes, ¿no? En el caso ya de hombres jóvenes, va a ser muy difícil que podamos revertir con hombres mayores. Yo soy muy pragmática en ese sentido y siempre digo que prefiero invertir mi tiempo cuando voy a las comunidades y hablar con los jóvenes, ¿no? Platicar con jóvenes. Cuando hicimos la prevención de el trabajo de prevención de violencia con Artelia y otras colegas, me acuerdo que pues trabajábamos mucho con jóvenes también, ¿no? Para poder, considero que es mucho más fácil poder empezar a trabajar con ellos, ir cambiando como todos estos roles también de los hombres, porque finalmente el patriarcado, este machismo, también le pesa mucho a los hombres, ¿no? Le pesa, porque cuando un hombre ejerce violencia, no solo está violentando a una mujer, está violentando a toda su familia, se está violentando él mismo, ¿no? Entonces, por eso es necesario que vayamos trabajando también. Y ahí requerimos como de las instituciones, es decir, que las instituciones, el Estado también debe de pensar en esa reeducación de los hombres y de la reeducación de los jóvenes, que es urgente para poder contrarrestar esta gran violencia que se vive en todo el país y que las cifras son terribles, ¿no? Hablábamos el día 25 en un conversatorio, un grupo de jovencitas que estuvimos en un acto que hicimos aquí en Huatulco, y las chicas desesperadas, o sea, decían, es que no somos libres ya ni siquiera de caminar por las calles, ¿no? Porque nos persigue un loco por ahí tomándonos fotografía. O sea, hay muchas formas de violencia. Pareciera que cada día aparecen nuevas formas de violentar a las mujeres y a las niñas, ¿no? Con las redes sociales, es una cosa terrible. Por un lado avanzamos en las redes sociales, en todo este mundo digital, pero por otro lado se generó una serie de violencias gravísimas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo, Rosa María, lo dices bien, lo enfocas muy bien, invertir tiempo, dedicación, esfuerzo en los jóvenes, ¿no? Creo que ahí puede radicar un cambio generacional, que en algunos años pues justamente no cambie esta situación, cambiemos de planteamiento, que estos ya no sean, ojalá sí sucediera, ¿no?, en algunos años temas para un programa de radio, sino todo lo contrario, ¿no? Hablar de todo este sistema que se puede estar generando para que hombres y mujeres tengamos condiciones de igualdad. Creo que eso sería importantísimo. Rosa María, ¿dónde podemos contactar a través de AMCO? ¿Dónde te podemos escribir? ¿Dónde podemos saber más de todo el trabajo que ustedes están haciendo ahí en la costa de Oaxaca?
Pues sí, mira, ya nada, antes quiero decir algo rapidísimo y ya te doy los datos. Una cosa muy importante, yo soy docente, entonces también yo invito desde aquí a muy todo bien. Tu auditorio que nos esté escuchando, las y los docentes tenemos un gran papel. Tenemos que trabajar con enfoque de género, tenemos que trabajar con perspectiva de género, desde el ambiente en el que estemos. Si estamos en la básica, yo considero que incluso a los niños pequeñitos, desde el jardín de niños ya empecemos a hablar con un enfoque de género, y eso nos va a ayudar muchísimo a cambiar esta grave realidad que tenemos. Bueno, una vez dicho esto, totalmente de acuerdo. Yo lo estoy haciendo desde mi perspectiva como docente, lo estoy haciendo, entonces sí les invito a todas y a todos a que lo hagamos. Los medios de comunicación también, entonces, todos me pueden encontrar en mi perfil de Facebook Rosy Castro, Rosy con Y, ahí está. Luego tenemos un perfil también de AMCO Mujeres, tenemos una página de Facebook de la asociación que es AMCO AC, también ahí estamos, ahí nos pueden encontrar, cualquier mensajito, ahí ven algunas actividades, y ahí estamos siempre en movimiento, sobre todo pues trabajando en la prevención de la violencia de género, trabajando para apoyando a compañeras para su empoderamiento, nosotras también, algunas mujeres que estamos en la lucha social, también nosotras mismas trabajando para nuestro propio empoderamiento, para seguir avanzando. Sí, claro. Oye, Rosa María, pues ha sido un privilegio platicar contigo, que nos informes toda esta situación ahí en la costa de Oaxaca, y por supuesto pues te mandamos muy buena vibra para que continúes con muchas fuerzas y sigas adelante, porque este trabajo no terminará de manera próxima, ¿no? Hay que seguir porque las nuevas generaciones, como ya lo has dicho, pues son seguramente el cambio, el futuro de este país. Así es, pues Rogelio, Maru, muchísimas gracias por este espacio increíble, y ojalá que un día puedan venir aquí a Huatulco y desde aquí podamos transmitir qué les parece cuando ya cambie toda esa perspectiva. Gracias, mi querida Rosa, por la invitación. Gracias de verdad, y sobre todo por tu participación. Un abrazo. Gracias. Maru, pues tenemos que despedirnos, pero bueno, Rosa María ya nos invitó, ¿verdad? A Huatulco, cuando esperemos que todo se normalice. ¿Quiénes somos nosotros para quitarles la ilusión? Gracias, Rosa María. Gracias. Muy bien. Rogelio, nos escuchamos la otra semana, ¿sale? Nos escuchamos, mi querida Maru. Rogelio Hermenegildo en la conducción de Los Guardavoces, la producción de Gloria Jadra, producción y realización al aire de Cecilia González Landín, la coordinación de contenidos de Jessica Moreno, en los controles técnicos Raimundo Fierros Estrada. Yo soy Mari Niestra, hasta la próxima.